Poderoso Dios, aleluya. Iglesia, puede darle ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuánto estamos en victoria? Estamos en victoria en el nombre de Jesús. No estamos solos, no estamos en derrota. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este momento. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia del Señor, en esta hora. Es un privilegio poderles saludar en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a pasar este tiempo de la palabra. Vamos a pasar este tiempo, hermanos, donde el Señor nos va a hablar en esta preciosa noche. Estamos, hermanos, siempre meditando y hablando y testificando y enseñando acerca de la importancia de la oración. Estamos en una semana de clamor, estamos en una vigilia de clamor, de oración, de búsqueda del Señor, entendiendo que sin el Espíritu Santo nosotros como iglesia no podemos avanzar. Y entendemos que a través de la palabra el Señor nos ha dejado un medio, un arma poderosa, y es la oración. La oración, hermanos amados, nos podemos comunicar, conectar con nuestro Señor. Y todo como iglesia, todos como cristianos, como creyentes, debemos amar la oración. Y al hablar de oración, podemos hablar que estamos en una batalla espiritual. Y al hablar de que estamos en una batalla espiritual, en toda batalla hay un enemigo que destruir. Hay un enemigo que enfrentar. En toda batalla hay un enemigo que hay que enfrentar y hay que derrotarlo. La diferencia es que la iglesia tiene un enemigo, y de eso vamos a hablar en esta hora. El enemigo de la iglesia. Gloria a Cristo Jesús. El enemigo de la iglesia. Le invito en esta hora que vayamos a Efesios capítulo 6 y versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. La Biblia nos habla que el Espíritu Santo es ordenado, amén. Y para todo hay tiempo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, verso 11. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia decimos, amén. Dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Mis amados, en el campo militar, al soldado se le enseña a conocer a su enemigo. Se les enseña al soldado contra quién se está enfrentando. ¿Quién es su enemigo? A identificar, a distinguir y a conocer su enemigo. Conocer sus estrategias de ataque para una batalla efectiva. De lo contrario, el soldado sería derrotado en el campo de batalla. No cabe ninguna duda, iglesia, que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, estamos en una batalla espiritual también. A diferencia de una batalla física, la batalla de la iglesia es una batalla espiritual. Pero esa batalla espiritual es una batalla constante, una batalla que diariamente nosotros como iglesia la estamos librando. Prueba de ello, mis amados, probablemente el estar aquí en esta hora, algunos tuvieron que batallar para estar aquí en esta noche.
Tuvieron que batallar con el enemigo, con el diablo, con oposición que se les presentó para estar aquí en esta hora. Pero gloria al Señor por los que estamos aquí, porque el Señor nos ha permitido estar aquí en esta hora. Y no hubo ninguna oposición que nos detuvieran para poder estar aquí. Quizás alguien, hermanos, en esta oportunidad tuvo que enfrentar una batalla para estar aquí, una oposición para estar aquí, un amigo, un familiar, un mensaje de texto, una llamada telefónica, cualquier cosa que lo haya distraído, que le haya querido impedir que estar aquí en esta hora. Probablemente el cansancio, probablemente el mucho trabajo, pero gloria al Señor por aquellos que estamos aquí en esta hora, que a pesar de las oposiciones, que a pesar del cansancio, que a pesar, mis amados, de cuánta fatiga que puede haber tenido y los problemas, estamos aquí glorificando el nombre del Señor. Gloria al Señor. Eso es la prioridad de la iglesia, que la iglesia tiene un enemigo. Y si nosotros no logramos identificar ese enemigo, seremos derrotados fácilmente con las estrategias de Satanás. Una mirada, una palabra nos va a hacer desistir y ya no venir a la iglesia, ya no venir al ayuno, ya no venir a la vigilia. A muchos les detuvo muchas cosas, hermano. A muchos les detuvo, qué sé yo, el cansancio, qué sé yo, un problema, qué sé yo, cualquier cosa que le haya sucedido en el día, lo detuvo para venir aquí a la iglesia. Estamos en una batalla espiritual. Aunque parezca física, no es física, es espiritual. Entonces, la Biblia dice que el Señor nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable, dice 1 de Pedro 2:9. Colosenses capítulo 1 verso 13 nos habla el apóstol Pablo y él dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes le servíamos a Satanás, pero ahora le servimos a Cristo. Antes adorábamos al diablo, pero ahora adoramos a Cristo Jesús. Bendito el Señor. Antes, hermano, le bailamos al diablo, pero ahora danzamos de gozo delante de la presencia del Señor, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, Satanás es muy sutil. Satanás es muy astuto. La Biblia dice, el apóstol Pablo habla de la sutileza de Satanás. Segunda de Corintios 11:14, el apóstol Pablo dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es bien sutil, hermano. Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Se puede disfrazar en un hermano, se puede disfrazar en una hermana, se puede disfrazar en un predicador. De diferentes formas Satanás se puede presentar. Por lo tanto, hermanos, lo importante aquí es identificar al enemigo, porque de ese es el tema. El enemigo de la iglesia. El enemigo de la iglesia no es el hermano, no es la hermana. Es contra el reino de las tinieblas. Es contra Satanás. Entonces, 1 de Juan, capítulo 4, verso 1. El Señor nos habla en su palabra acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu. Oiga, hermano, está hablando de los infiltrados dentro de la iglesia. Está hablando de los falsos cristianos dentro de la iglesia. Está hablando de los falsos maestros. Está hablando de los falsos predicadores. Está hablando de los falsos creyentes que se introducen, enviados por Satanás mismo dentro de la iglesia. Y dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Aleluya, Dios les bendiga en esta hora. Dice el apóstol Juan, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Bendito sea el Señor, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Hermanos amados, hay personas que solo andan buscando privilegios, hermano. Hay personas que solo andan buscando púlpito. Hay personas, hermanos, que solo andan buscando algún interés personal. Pónganlos a prueba y darán cuenta que salen corriendo. Porque son gente que no le gusta compromiso con la obra del Señor. Probar los espíritus si son de Dios, dice la palabra del Señor. El verdadero creyente, con privilegio, sin privilegio, sigue siendo hijo de Dios. Sigue siendo hijo de Dios, hija de Dios.
Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, hermano, y eso sucede en todas las áreas, hermano. No solamente en área de la predicación, en cualquier área. En el área del ministerio de alabanza sucede en eso. Mucho sucede eso. Hay muchos jóvenes en las iglesias que si no les dan un instrumento musical, no llegan a la iglesia. Hay jóvenes hermanos de la iglesia que el pastor les pone disciplina, dice, mire, por esto le hemos suspendido el privilegio, ya no llegan a la iglesia, hermano. Porque están por privilegio, están por un instrumento, pero no están por amor a Dios. Aquí venimos por amor a Dios, no por amor a un privilegio, por amor a Dios venimos aquí. Bendito el Señor. Y dice la palabra el apóstol Juan, pónganos a prueba, si en verdad lo que dicen es de Dios. Si en verdad lo que se dicen ser es de Dios. Satanás se viste como ángel de luz. Hay que probarlo, dice el apóstol Juan, perdón. Su estilo de vida, el fruto del Espíritu. Como dicen por allí, no todo lo que brilla es oro, mi hermano. La imitación jamás va a ser igual con lo original. ¿Verdad que no? Pueden ser parecidos, pero no va a ser igual. La imitación jamás va a ser igual a lo original. Yo me acuerdo antes, hermanos, habían, ¿cómo se llaman? Bueno, todavía hay CDs, pero habían unos que valían hasta 2 coras, hermano. Pero los originales valían hasta $20. No, hombre, usted los ponía, la calidad de sonido no es igual como a un chabeleado, decimos nosotros, a una imitación. Jamás va a ser igual. Jamás un creyente original, genuino, nacido de nuevo, va a ser igual, hermano, con uno que está fingiendo ser cristiano. Eso así es, hermano, eso sucede. Si sucedió en la época de los apóstoles, ¿cree usted que no está sucediendo en estos últimos tiempos? La palabra dice, los apóstoles predicaron y enseñaron, y esa es la predicación apostólica, que en los postreros días se levantarán muchos falsos maestros, muchos falsos cristianos, dice la palabra, y apostatarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice el apóstol Pablo. Ese es el espíritu del anticristo. Entonces hay que considerar, mis amados, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Pedro dice, sed sobrios y velad. Esa es la labor de la iglesia. Si la iglesia logra identificar a su enemigo, sabemos que el enemigo no es el hermano, no es la hermana, sino es contra Satanás. Si la iglesia logra identificar su enemigo, el enemigo espiritual, el enemigo de nuestras almas, viene el consejo del apóstol Juan, el apóstol Pedro, y dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, oiga cómo dice, vuestro adversario, tenemos un adversario. El adversario es, dice la Biblia, anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es ese adversario? Es Satanás. Es el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Ser sobrio, la palabra sobrio significa estar alerta, mentalmente, tener dominio propio. Ser sobrio. Una persona ebria no tiene dominio de su mente, no tiene dominio de su cuerpo. Y luego dice, velen. La palabra velar es estar despierto, es estar vigilante, nunca estar desprevenido, estar listo siempre. Bendito el Señor. El Señor, mire cómo Dios nos habla, hermano. Debemos estar alerta, debemos estar despiertos, debemos estar vigilantes, nunca estar desprevenido. El soldado nunca va a estar desprevenido, hermano. El soldado nunca va a agarrar una hamaca en el momento de la batalla y bueno, va a poner una hamaca y se va a acostar estando en batalla. Si es posible, hermano, que por minutos nomás logra dormir porque está en batalla. Sabe que el enemigo puede llegar de cualquier momento y un minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Un descuido para el creyente, muchos les ha costado su salvación. Muchos les ha costado estar en las llamas del infierno por un descuido espiritual. Por eso viene el consejo apostólico para la iglesia. Sean sobrios y velen, dice la palabra del Señor. No estén dormidos espiritualmente, porque tenemos un adversario y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bendito el Señor. ¿Qué hiciéramos nosotros si en este momento entrara aquí un gran león?
Yo les digo, cualquiera salimos corriendo porque ese león nos va a comer. Pero el león no es literal, es espiritual. Es Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. El gran enemigo del cristiano no es la carne y la sangre que menciona Efesios 6:12. Ni siquiera es la naturaleza humana como tal. Me estoy refiriendo al enemigo principal. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha, dice Pablo, contra sangre y carne. Oye, ¿cómo dice? No tenemos lucha contra sangre y carne. No es literal, sino que el enemigo número uno del creyente es un personaje espiritual real y fuerte, que se llama el diablo y Satanás. Así se llama. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Vaya conmigo, por favor. Apocalipsis 12, 9. Vamos rapidito. El tiempo es apremiante. Apocalipsis 12, 9. O bueno, podemos amanecer aquí, hermano. Yo no tengo ningún problema. No tengo prisa. Apocalipsis 12, 9. ¿Ya lo tenemos? Dice la Biblia, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. El cual, mire lo que hace, engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Allí se pasa llevando cristianos, hermanos, se pasa llevando no cristianos, de todo. Él no respeta a nadie. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quiénes fueron esos ángeles? Son demonios, son legiones y legiones de demonios. Verso 12. Por lo cual, dice el verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Está enojado, está enfurecido, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que le queda poco tiempo, el diablo se ha levantado con furia, hermano. Por eso vemos, hermanos, iglesias apagadas espiritualmente. Por eso vemos, hermanos, con un pie adentro, con un pie afuera, porque así quiere verlo Satanás, hermano. Así Satanás quiere ver a la iglesia, una iglesia mediocre, una iglesia fría, una iglesia que no le interesa la santidad, que no le interesa el temor. Así quiere ver el Satanás a la iglesia. Pero nuevamente reitero que el Señor lo reprenda, porque la iglesia no depende, mis amados hermanos, de las cosas externas. La iglesia dependemos del Espíritu Santo de Dios. Y mientras exista un remanente fiel, temeroso, santificado para Dios, que ame la oración, que ame el clamor, la iglesia seguirá siempre adelante. El problema será si no todos nosotros bajamos la guardia. Ahí todo esto se viene abajo, la estantería se viene abajo, hermano. Todo se viene abajo. Pero el Señor siempre nos fortalece. Qué impresionante lo que dice el verso 11, Apocalipsis 12, 11. Oiga cómo dice. Y ellos le han vencido. Y esto es lo que más me encanta, hermano. Y ellos le han vencido ¿por medio de quién? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oiga, hermano, está hablando del tiempo de la gran tribulación. Del tiempo de la gran tribulación. Gente, hermanos amados, que no les va a importar dar su misma vida con tal de lograr la salvación. ¿Qué indica eso? Que aún el Señor nos da testimonio que en el tiempo de la gran tribulación va a haber gente de fe, va a haber gente con temor, va a haber gente apasionada por Dios, aunque van a dar su vida, pero siempre el Señor guarda un remanente. Gloria sea el nombre de Cristo. Y en estos últimos tiempos, aunque pareciera que la iglesia ha perdido el rumbo, siempre el Señor guarda un remanente fiel, aunque poquito, pero siempre hay creyentes fieles a Dios. Bendito, la iglesia se mantiene. Y por ese remanente es que el Señor viene a levantar.
Entonces, conozcamos a continuación brevemente al enemigo de la iglesia. Si tenemos un enemigo y ese enemigo es Satanás, entonces hay que conocerlo. ¿Cuáles son sus estrategias? Y lo primero que vamos a ver es su naturaleza. Su naturaleza. Hay solo un diablo o Satanás. Solo hay uno. Pero la Biblia da testimonio que hay muchos demonios, legiones de demonios. La Biblia dice el diablo y sus ángeles. Marcos capítulo 5 verso 9 dice la escritura, y le preguntó, está hablando del endemoniado gadareno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el Señor. Respondió diciendo, Legión me llamo. ¿Quién habló allí? Los demonios que tenía adentro ese hombre, hermano. Oiga la magnitud de la lucha espiritual, hermano. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Y el demonio respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Una legión aquel entonces consistía en aproximadamente entre unos 6,000 a 6,200 soldados, hermano. Una legión. ¿Cuántos demonios tenía este hombre? Más de 6,000 demonios adentro, hermano. Una sola persona. Entonces hay un solo diablo, hay un diablo nada más, no hay dos, hay uno, Satanás el diablo. Pero demonios, hay millares y millares y millares de demonios, hermano. Hay unos que fueron lanzados al gran abismo, al pozo del abismo, están encadenados, son demonios de alta malignidad. Y esos van a ser sueltos en el periodo de la gran tribulación. Son demonios como langosta, dice la palabra del Señor. Son demonios con cara, con rostro de animal. Es algo terrible. Es alta la malignidad de esos demonios. Están encadenados y serán sueltos en el periodo de la gran tribulación. Ahí donde la gente va a querer morirse y no va a poder, hermano. Porque van a ser atormentados por ese demonio. Entonces, también este demonio, Satanás, ha tenido una larga experiencia en el pecado. El Señor dice en su palabra, el diablo peca desde el principio. Imagínense desde dónde. Miles y miles de años atrás. Es grande. Sí, es grande. En la Biblia es llamado el lucero, hijo de la mañana. En Isaías 14:12. Es también llamado león. ¿Por qué es llamado león? Por su fuerza. Es llamado dragón por su ferocidad. Y es llamado la serpiente antigua por su sutileza. O sea, mire con quién estamos enfrentando, hermano. Hasta nuestro Señor lo llamó el príncipe de este mundo. Allá en Juan capítulo 16, verso 11. Entonces, cuando dirigió la rebelión en el cielo, este querubín, el príncipe de este mundo, la Biblia dice que fue el gran arcángel Miguel que luchó contra él. En Apocalipsis capítulo 12, verso 7 está. Y dice la Biblia, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. En Judas capítulo 1, verso 9, nos dice que allí el diablo estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés. Dice Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Oiga, aquí encuentro un principio importante. El arcángel Miguel no profirió palabra de juicio de maldición contra el diablo, pero él le dijo, el Señor te reprenda. Es que hay alguien superior al arcángel Miguel. Hay alguien superior a los ángeles que están adorando día y noche en el cielo. Y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret. Los demonios se sujetan ante la autoridad de Jesucristo. Bendito el Señor. Como dice el coro, no era la sombra, no era Pedro, era el Espíritu de Nazareno que estaba en la vida de Pedro. Bendito el Señor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de su mano derecha, lo levantaron y ese paralítico salió saltando, glorificando al Señor. Porque quien hace el milagro se llama Jesucristo. Aleluya. Entonces, este es el pasaje con el que tenemos que poner mucha atención.
Y dice, aquel que es el acusador de los hermanos. Y este sí es el detalle, hermano. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor, de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay alguien que nos está acusando a usted y a mí día y noche, y ese alguien es Satanás, el diablo. Pero ese es, dice, el acusador de nuestros hermanos. ¿Sabe qué significa eso? Llega el diablo y dice, mira, se está durmiendo, mira en la vigilia, Señor. Sí. Entonces, Satanás va a encontrar cualquier cosa, hermanos, para acusarnos a nosotros. Sí, cualquier cosa. Mira cómo miró, mira lo que dijo, mira esto, mira lo otro. Es el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis. Bendito sea el Señor. El problema es también de que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, pero el problema es que también muchos de nosotros optamos ese espíritu maligno, andar acusando y señalando y criticando. Ese es el espíritu del diablo, hermano. Porque aquí dice que el único que está acusando aquí día y noche a nuestros hermanos es Satanás, el diablo. Y cuando nosotros optamos con esta misma actitud, tenemos ese mismo espíritu. Ese no es espíritu de Dios, es espíritu del diablo, hermano. Por lo tanto, hay que poner mucha atención a esto. Entonces, hemos visto la naturaleza del diablo. Todo eso que hemos mencionado. Segundo, ¿qué es lo segundo que tenemos que conocer de nuestro enemigo? Es su esfera o lugar donde él se mueve. Cuando fue echado del cielo, levantó su campamento en las regiones del aire, convirtiéndose, dice la Biblia, en el príncipe de la potestad del aire. Así se convirtió, en el príncipe de la potestad del aire. Si el Señor nos permitiese ver por un momento, si quitáramos este techo y viéramos hacia el cielo, y viéramos, hermanos, el Señor nos permitiera ver, viéramos millones y millones de demonios moviéndose en las regiones celestes. Sí. Y la Biblia dice, el príncipe de la potestad del aire. Segundo, ¿en qué lugar se mueve? En el príncipe de la potestad del aire. Segundo, la Biblia lo llama el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4, vaya conmigo, Segunda Corintios 4:4. Segunda Corintios 4:4. Dice la palabra, ya lo tenemos, hermanos, en los cuales, ¿qué dice la Biblia? El Dios, esa palabra Dios está con D minúscula, está refiriendo a Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quiénes? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Habla del Dios de este siglo. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso les cuesta creer la palabra de Dios, hermano. Por eso que usted le habla de Cristo, les presenta, le abra la Biblia y les dice y usted le dice, mire, lea la Biblia, aquí está el pasaje. Y ellos son tan incrédulos que no creen a la Biblia, hermano. El problema es, hermano, que ese mismo espíritu se introduce también a la iglesia. Espíritu de incredulidad, hermano. No, mire, a un chisme fácilmente lo creemos, a una calumnia fácilmente lo creemos, pero a la palabra de Dios nos cuesta creerla, hermano. Es esa incredulidad, hermano. Mire, el hermano habla de usted, de ver, y ya va a reclamarle, pues. No espera, va a reclamarle, porque a alguien se le ocurrió hablarle de eso y le creyó en el preciso momento. Pero cuando escuchamos la palabra nos cuesta creerla, hermano. Pero mire, ese es un espíritu maligno que se introduce también en la iglesia de Cristo, hermano.
Y un espíritu de incredulidad, hermano. Si hay algo que debemos de creer, es a la palabra del Señor. Es a la palabra de Cristo. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, tercer lugar, nos habla la Biblia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A dónde opera este espíritu? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Y será que ese espíritu solamente se mueve allá afuera? ¿En la gente inconverso? Todo desobediente se mueve ese espíritu. Oiga lo que dice Efesios 2:2. Vaya a su Biblia, por favor. Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios 2:2. Mire qué triste que hay gente, hermano, aún siendo miembros de una congregación, visitan, hermano, a centros espiritistas. Sí, como no le creen a la palabra, visitan esos tipos de situaciones, hermano. Mire, hemos visto un serio de casos, hermano, Dios mío, hasta hermanitas hasta con la mantelina, hermano, haciendo fila para un centro de esos, hermano. Sí, como no creen a la palabra, se les mete un espíritu de incredulidad. Oiga lo que dice Efesios 2:2. Oiga lo que dice la Biblia. En los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, está hablando de un estilo de vida en el pasado, sin Cristo. Y mire cómo andábamos, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme a quien dice la Biblia, al príncipe de la potestad del aire. El espíritu, oiga cómo dice la Biblia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que se les mete a las personas. Un espíritu que se les mete a la persona. Y eso hace que sigan las corrientes de este mundo, las costumbres de este mundo, los hábitos de este mundo. Y ahí va la gente, hermano. Y ahí va la gente. Ahí va la gente a los bailes, ahí va la gente a la fiesta, ahí va la gente a cualquier cosa. Pero invítelos a una vigilia, invítelos a un culto, invítelos a una reunión cristiana. Ahí sí, ¿no? Y imagínense, lo peor fuera que uno de nosotros fuera así, hermano. Que amáramos más las cosas externas que no valen la pena y despreciáramos lo más importante, estar aquí como María a los pies de Jesús. Porque lo de allá afuera es pasajero, pero esto es eterno. Esto nos va a servir para la eternidad. Bendito el Señor. Aunque su fortaleza es maldades espirituales, las del enemigo, en lugares celestiales, se le encuentra, la Biblia dice, rodeando la tierra y andando por ella. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver. En Job, capítulo 2, versículo 2. Vaya conmigo a la Biblia. Job 2:2. ¿Qué estamos hablando? Estamos conociendo al enemigo. Estamos hablando su esfera o lugar donde él se mueve. Es que Satanás es terrible, hermano. Satanás es terrible. Él no respeta a nadie. No respeta a nadie. Oiga lo que dice Job 2:2. Y dijo Jehová, ¿a quién le dijo? A Satanás. ¿De dónde vienes? Le dice. Respondiendo Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Mire el trabajo del diablo. Mire, sale a rodear la tierra, mira. Sale a rodear la tierra. Como es un espíritu, pues. Claro, él no es omnisciente, no es omnipotente, ni es omnipresente. No es omnisciente, no puede leer nuestros pensamientos. No, el único que escudriña la mente es el Señor. Él es el omnisciente. Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en el mismo lugar a la vez. No, no, no. Quien es omnipresente es el Señor Dios Todopoderoso. Él está aquí y está al otro lado del mundo a la vez. Aleluya. Entonces, ¿a quién utiliza Satanás? Los demonios que tiene a su disposición, hermano. ¿Sí? Y Satanás no es omnipotente. Es decir,
el único omnipotente, que Él es todopoderoso. Alguien puede decir, Jesucristo de Nazaret, Él es todopoderoso. El diablo sí tiene poder, pero el poder de Él es limitado. Le tiene que pedir permiso a Dios. ¿Cuánto glorificamos el nombre de Cristo? Mire, Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para tocarnos a nosotros, hermano. Mire hasta dónde llega la bendición de Dios, hermano. El Señor le dice, Satanás, ¿de dónde venís? Le dice el Señor, Señor, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. ¿Y para qué sale Satanás? ¿Alguien me puede decir para qué sale Satanás de rodear la tierra? ¿Será que solo para visitar los rascacielos que hay en las otras ciudades del mundo? No, hermano, anda buscando quién devorar, a eso sale. Viendo a ver el cristiano que está descuidado, el cristiano que no le gusta orar, el cristiano que no le gusta la vigilia, el cristiano que no le gusta el congregarse, el leer la Biblia, escuchar la palabra. Ese es el manjar preferido del diablo, hermano. Porque a los otros ya los tiene en su bandeja. Sí, ya los tiene en su bandeja. El manjar preferido del diablo son los cristianos, hermano. Aquellos que están allí guerreando, aquellos que están sirviendo, aquellos que están predicando, aquellos que están orando, aquellos que están vigilando, aquellos que están ayunando, aquellos que están ganando almas para Cristo. A esos le lleva hambre el enemigo. A eso. Por eso ve usted los ataques del diablo. Mire, y qué tremendo los pensamientos de muchos cristianos. Dicen, mire el pensamiento diabólico, porque no es otra cosa. Dice, no me voy a bautizar porque yo no quiero compromiso. Dios mío, ¿y qué estamos haciendo? ¿A qué Dios nos ha llamado? Otro dice, o sabe otro pensamiento, yo no me voy a bautizar porque el diablo me va a atacar. Dios mío, ven. ¿Y en quién hemos creído? Pues por el amor de Dios. ¿Estamos adentro o estamos afuera? Dios mío, yo no entiendo, hermano. No entiendo, realmente no entiendo. Si Señor está con nosotros, iglesia. No somos perfectos, claro que sí, cometemos errores, muchos errores, pero el Señor nos ayuda a perfeccionar nuestra vida. Tenemos a la palabra que nos ayuda a moldearnos, tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece en momentos de debilidad. Dice la Biblia, somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo, hermano. Si hemos creído en Cristo, Él nos va a sacar adelante. Si hemos creído en Cristo y no tenemos para la comida, Dios nos va a sacar adelante. El salmista dijo, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor cuida de los suyos, pero aquellos que están adentro, no los que están afuera, hermano. Aquellos que están adentro, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, hemos visto dos, su naturaleza, y hemos visto la esfera donde Él se mueve. Número 3, lo que hay que conocer, los recursos que el diablo tiene. Son difíciles de definir, hermano. Pero cuando tomamos nuestra posición de hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Nos dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice aquí, si no estás bautizado, el diablo no te va a tocar. No dice así. Vístanse de toda la armadura de Dios para que estén firmes. La palabra es clara. ¿Contra quién? Las acechanzas del diablo, los ataques del diablo. Así dice el verso 11, capítulo 6 de Efesios. Entonces nos encontramos en una batalla candente, hermano. En conflicto con las opresiones. Mire, si hay veces, hermanos, y hasta en los cultos se siente esa opresión, hermano. Hasta en el momento del culto inicia el predicador, inicia el que va a cantar las alabanzas, el que va a cantar los coros. Dios mío, cuando en el tiempo el predicador, aquello frío, seco, hermano, que dan ganas de salir corriendo. Si solo falta que los animalitos, los perritos empiecen a aullar, hermano. Porque en la iglesia no se siente nada. Porque no hemos entendido que la lucha es espiritual. Y entre el enemigo lo que va a hacer, mire, hemos escuchado testimonios de hermanos, de siervos de Dios, que Dios los convirtió del satanismo para predicar la palabra. Y ellos mismos cuentan cuáles son las estrategias de los satanistas, hermano. ¿Sabe cuáles son? Ellos hacen ayunos, hermano, no los ayunos como nosotros hacemos, hermano.
Mire, hermano, ellos hacen ayuno. ¿Para qué cree que hacen ayuno? Para que entre conflicto a la iglesia, para que los hermanos estén peleando, para que los hermanos ya no oren, para que los hijos de los cristianos sean rebeldes. Para eso ellos tienen propósito, hermano. ¿Quién es eso? El reino de las tinieblas. Y nosotros aquí sintiendo esa opresión. No, en vez de levantarnos con las armas de la luz, dice la palabra. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tenemos la autoridad, pero nos dejamos dominar por el enemigo fácilmente, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, ¿y cómo se va a sentir la presencia de Dios si aquel que tal vez está dirigiendo va en la pura carne, hermano? Que ni siquiera para antes de subirse acá a agarrar este micrófono, ¿verdad? No dobla sus rodillas, papito lindo, siquiera unos 10 minutos antes, hermano. Señor, mira, voy a desempeñar este privilegio del Señor. No, allá afuera queda hablando, hermano. No, hermano, eso no es así, hermano. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios y el diablo atacando, los brujos ayunando para que se sienta la opresión en la iglesia y los cristianos? Bien, gracias. No, hermano, tenemos que cambiar, hermano. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Estamos en una lucha candente. ¿Sabe qué es una lucha candente? Los hermanos me van a entender que estuvieron en el tiempo de la guerra. La lucha candente es, mire que allí pasaban las balas a la par, hermano, y sonaban aquellas bombas y aquel conflicto y la gente debajo de las camas. Había una batalla candente, hermano. La gente tenía que irse a dormir allá a los montes, hermano. Pero estamos en una lucha candente espiritual, no literal. Como vemos que no van las balas, no hay nada. Bien, gracias a los cristianos, ¿verdad? No, es una lucha espiritual, hermano, una lucha espiritual. Entonces se levantan opresiones, se levantan imperios fuertes, se levantan fuerzas de oposición que controlan incluso hasta los mismos gobiernos mundiales, controlan comunidades, controlan ciudades, controlan países enteros. Miren los demonios cómo actúan y los espíritus malignos. Entonces, los recursos, la Biblia dice las huestes espirituales de maldad, así lo llama la Biblia, puestas en línea de batalla esas huestes espirituales. ¿Para qué cree usted que están en línea esas huestes espirituales de maldad? Para ir en contra de nosotros, hermanos, para hacernos la guerra a nosotros. Para eso están esas huestes espirituales de maldad. Entiéndase, hermanos, los términos bíblicos, por favor. Oiga, como dice la Biblia, huestes espirituales de maldad. ¿Qué es una hueste? Huestes espirituales o huestes celestiales. Se está refiriendo a una multitud de ángeles o un ejército de ángeles. Pero no son ángeles celestiales los que están en fila en contra de la iglesia. No son ángeles del tercer cielo, son demonios en contra de la iglesia, hermano, que están siendo ya en la fila, al punto de batalla, ejército. Mire, le sirve de un lujo, por ejemplo, si no es Corea del Norte, si no me equivoco, Corea del Norte, le sirve de un lujo para él, el presidente de esa nación, sacar por cuadrillas, hermano, el ejército que él tiene, una fila bien ordenaditas de filas, de pelotones, hermano. Y ahí van con su arma en la mano. Y a él le sirve de lujo entre todas las cámaras del mundo, presentando a su ejército que lo tiene. Esa es una hueste. Aquellos, hermanos, un ejército completo. Y la Biblia dice, huestes espirituales de maldad. Y una hueste es un ejército entero. Son cientos, pueden ser miles, hermano. ¿Para qué cree que están haciendo línea de batalla esos demonios? ¿Para qué cree usted, hermano? Para atacar a la iglesia que está en los 4 cabos de la tierra, hacerle guerra a los pastores, hacerle guerra a los evangelistas, hacerle guerra a los misioneros, hacerle guerra a aquella hermanita que está orando, aquel hermano que está orando. Para eso son esas huestes, hermano. Pero gracias sean dadas a Dios
Gracias sean dadas a Dios, que dice primera de Juan capítulo 4 verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice el apóstol Juan. No importa el enemigo, hermano, tanto ejército que él prepare en línea de batalla en contra de la iglesia. La Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito el Señor. No importa el ejército, sino si estamos en la línea de batalla y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, se va a levantar con furia, se va a levantar pruebas grandes, pero debemos de seguir adelante porque Dios está con nosotros. Colosenses, vaya conmigo, Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Son textos, hermanos, claves que nos deben de llenar de fe. Aunque el enemigo está bien organizado, con sus huestes de maldad, pero el Señor tiene todo poder y toda autoridad. Miren lo que dice Colosenses 2:15. ¿Estamos allí? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús los venció en la cruz del Calvario. Jesús venció a Satanás y a los demonios en la cruz del Calvario. ¿Ya ve? Tenemos victoria en Cristo. Otra cosa que hay que conocer del enemigo son sus métodos. No hemos de ser ignorantes, hermanos, de sus maquinaciones, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. No debemos de ignorar los ataques del enemigo. Vaya conmigo, 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. Sus métodos, ¿sabe cuáles son sus métodos? Son las maquinaciones de Satanás. ¿Estamos allí? 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, por desconocer las maquinaciones del enemigo, muchas veces nos gana ventaja el enemigo, hermano. Se nos va adelante, cuando deberíamos ir nosotros adelante, hermano. El enemigo se nos adelanta, porque ignoramos sus maquinaciones muchas veces. Pero la Biblia dice, no dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo, ¿y qué cree que piensa el enemigo? ¿Qué está maquinando en su mente el enemigo? Destruir. Destruir. Satanás puede estar maquinando en esta hora, ¿con qué le voy a salir a este cristiano? A José, con a Chepe, no sé si hay algún Chepe. A Chepe, ¿con qué le voy a salir el día de mañana? ¿Con qué le voy a salir? ¿Con qué le voy a salir? Y está el diablo maquinando. Y está el diablo, ya sé, dice, con esto le voy a salir. Después de haber salido de una bendición, hermano. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Y para que no nos gane ventaja, hay que estar preparados, dice el apóstol Pedro. Hermano, si tentó a Jesús en sus 40 días de ayuno, hermano. Le puso 3 tentaciones en sus 40 días de ayuno. Imagínense, si atrevió a tentar a Jesús, ¿cree usted que no nos va a tentar a nosotros, por el amor de Dios? Entonces, sus artimañas son, hermanos, que Él prueba con sus artimañas. Dice Efesios 6:11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pone algo, Satanás pone algo atractivo. Miren, no va a poner algo no deseable. No, va a poner algo atractivo. Algo atractivo. Por eso dice acechanzas del diablo. ¿Sí? Eso algo atractivo es algo engañoso. Es como la carnada que se le pone al anzuelo para que el pescadito caiga en el anzuelo. Y le ponen buena carnada. Dicen los pescadores de que la mejor carnada para el anzuelo es lombriz. Ese es efectivo. Usted le puede poner otro tipo de carnada, pero casi que no le hacen caso. Pero la lombriz sí, hermano. ¿Sí? Y cuesta agarrar eso. Cuando le ponen allí, miren, seguro el pescadito cae. Así es Satanás, hermano. Así es Satanás, pone algo atractivo a la vista para desearlo, codiciarlo y obtenerlo. Y eso fue lo que sucedió con ¿quién?
con Sansón. ¿A quién le puso? A Dalila, Dios mío. Dios tenga misericordia. Le puso a Dalila, hermano. Y Dalila, hermano, no vaya a creer que era así por así nomás. Era una gran mujer, haber sido hermosa esa mujer, hermano. Para que Sansón cayera. Porque Satanás se viste de ángel de luz. ¿Quién otro varón cayó de la Biblia? ¿Qué le costó a Sansón? ¿En qué terminó Sansón? Quedó sin fuerza. Quedó sin fuerza. Y aparte de eso, quedó ciego. Y no tuvo otra cosa, dijo, aquí me voy a morir con estos filisteos. Señor, dámela. Mire, hasta el último momento Dios tiene misericordia, si se arrepiente, hermano. ¿Sí? Sansón se arrepintió, Señor, perdóname, Señor, dame la última fuerza y voy a derribar estos pilares que hay aquí, que le caigan a todos estos filisteos y aquí mismo voy a morir. Y Dios se lo permitió. Es que si hasta el último momento la persona se arrepiente, Dios tiene misericordia, hermano. Sí, Dios tiene misericordia. Mencióneme otro varón que cayó también. David, correcto. David. ¿A quién cree que le presentó? Era el día, el tiempo que los reyes salían a la batalla. Era el día que los hermanos de la simiente de Abraham en la nueva tenían que estar en el culto. Tendrían que estar, hermano, en la oración. Pero no, estaban en las ruedas. Aleluya, bendito el Señor. Entonces, ¿qué pasó? David se quedó. David se quedó. Mire, y el diablo dijo, como no tenía nada que hacer David, y dijo, mire, no dudamos sus maquinaciones. Y para que no nos gane ventaja, dice el apóstol Pablo, no nos gane ventaja, no dudamos sus maquinaciones. Y David se descuidó. Cuidado con los descuidos. ¿Y qué pasó? Se asomó ahí a la ventana de su palacio y vio allí a Betsabé, mujer de Urías, un general que tenía David, hermano. Un gran hombre fiel, hermano. Fiel, ese hombre era temeroso. Era un hombre fiel a David, fiel al reino, hermano. Le falló a Dios y le falló a su general. Pecó con su esposa, la mandó a traer y pecó con ella. Y lo mandó al frente de batalla para que se muriera. Pero mire, ese hombre después lloró amargamente. El niño que quedó en el vientre, ¿sí?, porque logró concebir, se lo quitó el Señor. Es que la paga del pecado es muerte. Siempre hay consecuencias del pecado, hermano. Siempre hay consecuencias del pecado. Entonces, otro, Judas, estaba en el círculo íntimo, estaba en el círculo del Señor, de los 12 apóstoles. Minó Satanás allí. ¿Con qué minó Satanás allí? Con la codicia. Mire la sutileza de Satanás con la codicia. ¿Y será que solamente a Judas engañó de esa manera? No, si así hay también muchos cristianos hoy en día, hermano. Que la codicia de ganar más, ganar más, ganar más, y querer más, y querer más, y querer más, no se sacia. La codicia. Y eso es peligroso. Peligroso. Hace caer a cualquier cristiano en eso. Hace caer a cualquier cristiano de la gracia. Entonces podemos mencionar mucho. Otro también, conocer sus súbditos, los que son sus esclavos voluntarios por su ceguera espiritual. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los súbditos que tiene Satanás? Los hijos de desobediencia, a través de esos espíritus que se introducen. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué pone Satanás? Pone ceguera espiritual. Viven en el reino de las tinieblas, atrapados por sus poderes, señales y prodigios mentirosos. Así dice 2 Tesalonicenses 2:9. Dice la palabra, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Al incrédulo, hermano, que no crea la palabra del Señor, llega un espíritu engañoso. Por cuanto no creen a la verdad, no creen a la palabra de Dios, se les introduce un espíritu que van a creer a la mentira y no a la palabra de Dios, que viendo, oyendo, no logran entender. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los fariseos? Ahí en Mateo capítulo 23 verso 15. Oiga lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Sabe qué hacían ellos? Mire, agarrando adeptos, a personas, involucrarlos, introducirlos a su círculo. Esos eran los que son los prosélitos, agarrando gente, reclutando gente, podríamos decir, agarrando gente. Entonces, y luego dice la palabra, y una vez hecho, ya cuando los hacían a su círculo, a su filosofía, oiga lo que les dijo el Señor: les hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ciego que guía ciego, al mismo hoyo van a dar. O sea que la gente que reclutaban estos fariseos y escribas, iban camino al infierno. Porque ciego que guía ciego, al misma paga. Por cuanto no creyeron a la verdad. Qué terrible, hermano. Mire, si hay cristianos que después de estar en el camino del Señor, mire, yo conocí a una persona, de estar en el evangelio, una iglesia pentecostal, danzaba y profetizaba, hermano. Oiga, hermano, con esto, ¿sabe dónde terminó? Con los testigos de Jehová. Danzaba y profetizaba, hermano. Terminó con un testigo de Jehová. Ahí está, testigo de Jehová. Eso es lamentable. Y eso no es que sale en la televisión, no, es en la vida real, a todo color y en vivo, hermano. Porque Satanás no es un cuento, él no está jugando. Están esclavizados en un gran engaño. Esta condición a la que el pecado y la incredulidad ha llevado a miles y a millones de personas, los han arrojado a cadenas de esclavitud, cadenas que los van a llevar a la condenación, por cuanto no creyeron a la verdad. Por último, hermanos, con esto finalizo, y esto sí me interesa mucho que decirlo, y esto sí le voy a dar realce a esto, con esto concluyo, es la derrota de Satanás. Hemos visto su naturaleza, cómo opera, quiénes son sus súbditos, a quienes están a la orden, disposición de ellos, de él. Pero me interesa declarar en esta noche que Satanás está derrotado. Eso es lo que sí me interesa recalcar en esta hora, la derrota de Satanás. ¿Quién derrotó a Satanás? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no le gusta al diablo, hermano. Eso no le gusta al diablo. Que un creyente le diga, está derrotado Satanás. No le gusta a Satanás eso. Que se le recalque en esa verdad. Porque quien lo derrotó se llama Jesucristo. Él es el más fuerte. Jesucristo es el todopoderoso. Ha entrado en el dominio del diablo, venciéndolo y despojándole de todos sus bienes. Así dice Lucas capítulo 11 verso 21. Vaya conmigo, Lucas 11 21. Sea fuerte, seamos fuertes, hermano. Ya vamos a finalizar. Sé que hay cansancio, pero ya vamos a finalizar. Lucas 11 21. Mire cómo dice la palabra. Lucas 11 21. Aleluya. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro, más fuerte, ¿quién es ese más fuerte? Jesucristo de Nazaret. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba
y reparte el botín. Bendito el Señor. Mírense aquí, el que venció a Satanás es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por la muerte y resurrección de Cristo, Él salió triunfante, resucitó al tercer día. La Biblia dice en Colosenses 2:15, lo despojó, despojando los principados y a las potestades. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos ahí a la última cita, Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Ya lo tenemos, Hebreos 2:14. Dice la palabra, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, dice la Biblia, al diablo. ¿Sí? El Señor lo venció la muerte, hermano. Así que, mis amados, hoy hemos visto al enemigo de la iglesia y hemos conocido cómo son sus estrategias. Así que, mis hermanos, solamente nos resta, ya vimos que Satanás está derrotado, Cristo lo derrotó en la cruz, pero el Señor le ha dado tiempo, no para que se arrepienta, porque ese diablo no se va a arrepentir, sino que le ha dado tiempo un poquito esperando que se le llegue el momento, el día del juicio. Así que, mis amados, Dios les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Vamos a orar y luego vamos a recolectar las ofrendas y luego seguimos con el otro tiempo de oración. Padre, buen Dios, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por el consejo de su palabra. Señor, ayúdanos a seguir siempre triunfantes, Señor, por medio de su palabra, Dios. Tú nos has dicho, Señor, en tu palabra que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra dice, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Confiamos en esa palabra, Señor. Oh, mi Dios, gracias. Ahora te pedimos por esas ofrendas, Señor, que tú vengas multiplicando esas ofrendas, que tú vengas bendiciendo la vida de mis hermanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi Dios eterno, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret.